Ahí estaban viendo, ¿verdad? Ahorita sí, pero en este Ah, momento no. es Listo, que volví acá para activar el micrófono. Listo, ya listo, comparto perfecto. nuevo. Listo, perfecto. Listo, sí. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de la matriz de riesgo. Vamos pasando entonces, yo te voy avisando. ¿Listo, Rosana? Gracias. Bueno, muchachos, recuerden que siempre que vayamos a hablar de matriz de riesgo, primero tenemos que hablar de lo que es trabajo. Y nosotros necesitamos conocer todas las actividades del trabajo, saber cuáles son los factores de riesgo a lo que se está exponiendo un trabajador para poder hacer prevención de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo. Esa fue una de las preguntas que le puse y no todo el mundo le fue bien en esa pregunta. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la finalidad en última instancia de la seguridad y salud en el trabajo? Es eso, es hacer prevención. Entonces necesitamos conocer, juntarnos de pacientes, saber qué es lo que hace el paciente, cómo lo hace el paciente, de qué forma trabaja, qué materiales está utilizando, qué instrumentos, qué controles tiene sobre la actividad del trabajo para poder hablar luego de enfermedades de tipo profesional. Listo. Pasamos, Rosana. Vamos a hablar entonces de lo que es el proceso para poder llegar luego a la matriz. Entonces, cuando hablamos de proceso, tenemos que hablar de actividades, tenemos que hablar de un grupo de personas que están generando ese proceso y que están utilizando unos materiales. Entonces, hablamos de proceso como ese conjunto de actividades que siempre se dan de una forma planificada, que se dan en forma programada y que tienen siempre un ingreso, tienen una transformación y nos van a dar un resultado. ¿Listo? Continuemos, porfa, Rosana. Por ejemplo, acá tenemos una persona, un proceso que es un proceso productivo. Vamos a suponer un proceso productivo de fabricación de ropa. ¿Listo? Un taller que produce o que fabrica ropas. Entonces, lo primero, hay una entrada. ¿Cuál es la entrada? Adquirir la materia prima con la cual se van a realizar o se van a fabricar los vestidos o las prendas de vestir. Entonces, la primera entrada es eso, conseguir a través de una compra las telas con las cuales se va a hacer la producción. Luego tenemos una etapa como tal que es la transformación, en donde tenemos un conjunto de personas, por ejemplo, acá estamos en el taller, la que corta, la que diseña, la que pasa en la máquina plana, la que filetea, la que despeluza, la que hace los moldes, la que arma los moldes, la que después se empaca y luego en última instancia tenemos un producto que va a ser acorde a las necesidades de una comunidad o de una población. Entonces, siempre que hablamos de proceso productivo, tenemos que tener en cuenta que hay un ingreso, hay una transformación y hay un resultado que es el producto. Continuemos, Rosana. Entonces, hablamos de esto, de ese conjunto de actividades que van a tener una entrada o un ingreso. Vamos a tener una transformación y siempre que hablamos de transformación hablamos de energía, pero esa transformación requiere en el trabajo que existan unos controles para que se puedan ir dando todas las actividades de la manera como se han planificado. Entonces, acá hay una gran cantidad de personas o pocas personas trabajando en ese insumo o en esa entrada que hubo para hacer una transformación de ese insumo y dar un producto. Entonces, el producto sería la salida y ese producto va a salir acorde a unas necesidades de un mercado. Pero en esta transformación ha habido la mano de un hombre que ha fabricado, que ha operado una máquina, que ha dado su fuerza de trabajo para poder sacar ese producto. Y muchas veces en este momento de transformación, que es el proceso mismo del trabajo, en esas actividades están ocurriendo accidentes de trabajo o enfermedades de tipo profesional. Continuemos, por favor, Rosana. Entonces tenemos ese conjunto de actividades que se transforman en producto, es lo que nosotros
decimos que es el proceso. ¿Listo? ¿Que va a tener un resultado? Sí. ¿Y de qué depende el resultado? Pues de cómo se haya pedido en mercadeo o la población que requiera ese producto, cómo lo ha pedido o cómo lo exige. Para que ese proceso sea cabal, esté cumpliendo con los requisitos, tiene que tener unos atributos que son de calidad, debe cumplir con unas normas, debe hacerse con comodidad, debe ser lo ideal a bajo costo, pero de buena calidad. Debe haber una comunicación entre esas personas que están haciendo las actividades y ese producto debe ser confiable para el mercado. Se han necesitado unos insumos o recursos y es el cliente el que va a pedir un producto y esas personas que producen, que hacen parte de ese proceso, le irán dando un valor agregado acorde a esas características de ese producto. ¿Listo? Ese valor agregado puede ser, por ejemplo, en la consulta externa podría ser la oportunidad, aunque la oportunidad debería ser una característica, pero en este mercado, ¿cómo estamos? Digamos que la oportunidad o hacerlo lo más oportuno posible podría ser un valor agregado. El hecho de, por ejemplo, en una consulta médica, que a la consulta también se le dé la visiometría, por decir algo, o que hagas la consulta médica y enseguida hagas la citología. Ese puede ser un valor agregado. Entonces, lo importante es que el valor agregado va a hacer que el usuario se sienta satisfecho, se sienta cómodo y realmente busque de ese producto. Los productos pueden ser materiales, pero también pueden ser servicios y el servicio ya es intangible, ¿no? El servicio no lo podemos tocar, pero sí podemos medir a través de encuestas de satisfacción a ver si el usuario está o no satisfecho con el servicio que le han ofrecido. Pasemos, Rosana, por favor. Tenemos entonces aquí 3 tipos de procesos y es importante que ustedes sepan la diferencia de cada uno. Cuando vayan a hacer su trabajo, van a tener que decir si el proceso es clave, si el proceso es estratégico o si el proceso es de apoyo. O sea, tenemos que el proceso puede ser de 3 tipos. Puede ser primario o clave, puede ser estratégico y puede ser de apoyo. De acuerdo a la definición de cada uno, ustedes en su trabajo, en su taller, de acuerdo a lo que les haya tocado, ustedes dirán, bueno, mi proceso es clave o hace parte del proceso estratégico, por ejemplo, o el que ordeña las vacas o el que ordeña las ovejas. Ese proceso, de acuerdo a la empresa que se está viendo, podría ser clave, podría ser estratégico o podría ser de apoyo. Ustedes dirán, de acuerdo a las definiciones que yo le dé, cuál es el tipo de proceso que tienen. Esa es la primera pregunta que ustedes deben responder hoy. Pasamos, Rosana, por favor. Entonces, vamos a hablar del proceso clave. Clave, como su nombre lo indica, es el proceso primario, es la razón de ser de la empresa. Entonces, si es la razón de ser de la empresa, está relacionada con la misión, o sea, con eso que es la empresa, la naturaleza de la empresa. Entonces, siempre van a impactar al cliente o al usuario externo. Es decir, que el proceso clave es la razón de ser. Por ejemplo, tenemos que estamos viendo un hospital, el proceso de consulta externa médica, ¿será un proceso clave? Pues claro que es un proceso clave, porque el hospital lo que ofrece son servicios de salud y la consulta externa es un servicio de salud. O sea, hace parte de esa misión, hace parte de la razón de ser de ese hospital. Si hablamos de, por ejemplo, de las personas que trabajan en mantenimiento para un hospital, ¿podríamos decir que eso es un proceso clave o primario, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? No, señora. No, no es perfecto. No es porque eso no es un servicio, no se están vendiendo servicios de mantenimiento, sino servicios de salud.
Ese servicio está ayudando a que el proceso clave se pueda dar. Entonces, repito, para que ustedes sepan si el proceso es clave o no, ustedes miran la naturaleza de la empresa, qué produce la empresa o qué servicios vende. Y si hace parte de eso, pues entonces el proceso será clave o primario. Hace parte de la razón de ser. Pasemos al segundo, a la próxima, Rosana, por favor. Vamos entonces a otro tipo de procesos que son procesos estratégicos. Entonces, esos procesos estratégicos son los que se encargan de organizar, de administrar, de planificar, como de hacer el engranaje para que el proceso clave, que es la razón de ser de la empresa, se pueda dar. Entonces, el proceso estratégico son los que van a administrar, van a dirigir, van a facilitar la actuación del proceso clave. Entonces, en el caso del hospital, son procesos estratégicos y todos los administrativos. Entonces, el líder de seguridad y salud en el trabajo, los procesos asociados, por ejemplo, a facturación o a la programación de la consulta externa, citas, todos ellos, admisiones, todos ellos son procesos estratégicos, están facilitando que el proceso primario se pueda dar. Ellos son los que planifican e implementan. Entonces, tenemos una clave, digamos así, y es que los estratégicos va generalmente con lo administrativo. ¿Listo? Sigamos, por favor. Y tenemos el proceso de apoyo. Entonces, estos son los que van a facilitar, van a crear como los medios que se necesitan, ya sea desde la parte humana, de recursos o talento humano, o desde la parte de materiales e instrumentos, para que el proceso clave pueda darse, es decir, para que las personas que trabajan en procesos clave puedan hacer su operación. Por ejemplo, entonces aquí entra mantenimiento. Si nosotros vamos a la consulta externa, pero tenemos dañado, por ejemplo, el equipo de órgano, y el equipo de órgano es de los que está pegado a la pared y está dañado y no ha venido por una falla de la energía o de luz o de lo que sea, y no tenemos eso, pues el proceso clave va a fallar. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer atención en la consulta. Si entramos y tenemos el consultorio lleno de sangre, con regueros, no ha llegado la persona de servicios generales, no están las bolsas, uno lo puede hacer, listo, pero se retrasa la consulta. Aparte, pues ya va a tener unos riesgos a los que no debía estar expuesto, y entonces también se falla. Entonces, el proceso de apoyo, como su nombre lo indica, lo que hace es facilitar al proceso clave para que haga la tarea. Estos procesos de apoyo generalmente son de tipo operativo, pero también, o sea, podría darse un administrativo, pero generalmente son de tipo operativo. Entonces, si estamos hablando del hospital, mantenimiento, servicios generales, por ejemplo, vigilancia, hacen parte de ese proceso de apoyo. Ahora, si yo estoy hablando de una empresa de mantenimiento de aire acondicionado, o sea, que lo que brinda es servicios de aire, mantenimiento de equipos de refrigeración, entonces, si hablamos del proceso de reparación, digamos así, o de operación general, eso ahí sería un proceso clave. ¿Por qué? Porque la empresa brinda servicios de mantenimiento, ¿listo? Entonces, ahí ya no sería de apoyo. Entonces, hay que ver es, para poder saber en cuál lo clasificamos, tenemos que saber cuál es la naturaleza de la empresa, qué produce, qué vende la empresa, y con ellos podemos hacer la clasificación. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿O necesitan que les explique nuevamente o que les alguna inquietud? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, doctora. Bueno, listo. Entonces ya pasamos los procesos. Entonces ya tienen el primer punto de su trabajo y es sacar cuál es el proceso. Entonces tenemos, por ejemplo, al pizzero y van a sacar, por ejemplo, el proceso de qué, de hornear pan, por decir algo, de horneo de pan. Entonces, si estamos hablando del que realiza el horneo de pan, y la empresa es de pizza, de pan, vende ese servicio, pues el proceso ya de hornero no sería apoyo, sino que sería de clave o primario, ¿listo? Para que lo tengan claro. Listo, pasamos entonces, ya tenemos la primera pregunta, que es lo del proceso. Entonces vamos a hacer la matriz. Y la matriz es una guía. Esto, muchachos, no es que ustedes tengan que aprenderse esto de memoria, porque esto no es para aprendérselo de memoria, sino para que sepan cómo es el paso a paso, pero sí que sepan de dónde sale cada uno de los ítems que vamos a dar ahora. Entonces, ¿cómo se hace la matriz? La matriz se hace siguiendo unos pasos, sirve para cualquier empresa, es decir, si ustedes tienen una empresa de 10 trabajadores, es igual que si tuvieran una empresa de 1000 y la pueden, ustedes ya podrían, hoy podrían hacer la matriz de riesgo de cualquier empresa, porque ya se saben los factores de riesgo, ya hoy van a aprender eso y lo podrían hacer. De hecho, eso lo hace mucha gente, vale 500, vale 1.000.000, vale 1.500.000, dependiendo del tipo de empresa y también, pues, entre más empresas, pues hay más procesos, más cosas y más que hacer. Pero ustedes, si tienen de pronto un amigo que no tiene la matriz de riesgo y ya tiene que empezar a hacer su sistema de gestión, ustedes pueden hacerle la matriz de riesgo. Lo que pasa es que alguien tendría que avalársela de seguridad y salud en el trabajo, pero ustedes van a quedar en la capacidad de hacer cualquier matriz de riesgo. ¿Listo? Pasemos, por favor. Lo primero es que ese cuadrito que hemos venido haciendo, hemos venido trabajando, ese es lo que sí se deben aprender. Deben saber la clasificación de la tabla de peligros. Deben saber que hay unos peligros biológicos, unos físicos, unos químicos, biomecánicos, psicosociales, de seguridad y los de fenómenos naturales, que nosotros no nos hemos metido con eso, ¿listo? Es lo primero, o sea, recordarlos, ¿listo? Pasemos, por favor. Lo primero que vamos a hacer, entonces, este es el primer paso. Vamos a identificar el proceso. De acuerdo a cada video, ustedes van a sacar cuál es el proceso. Si es misional, si es de apoyo, si es estratégico. ¿En qué zona o en qué lugar se da ese proceso? Y si es en varios lugares, pues se colocan los lugares donde se está dando ese proceso. Las actividades ustedes ya las tienen, cada uno tiene, ya lo han repetido N veces, ya tienen las actividades, ya tienen las tareas. Vamos a decir si es de rutina o no es de rutina, qué es de rutina, lo que se da todos los días. Y vamos solamente a tener en cuenta los que sean de rutina. ¿Por qué no los de rutina? Porque como es muy poco lo que se da, va a ser muy poca la posibilidad de que nos genere algo. Entonces, vamos a buscar en lo que nos genere enfermedad profesional o accidentes de trabajo. Luego vamos a describir los peligros que ya ustedes también lo tienen. ¿Listo? Describen el peligro y van a clasificarlo. Entonces, manejo inadecuado de herramientas. Entonces, eso hace parte de seguridad o mecánico, no biomecánico, sino mecánico. Efecto posible. Esto acá está muy simple, heridas o golpes. No, vamos a colocarlo de acuerdo a patologías, con nombre y apellido, lo más puntual posible. No vamos a poner efecto posible, trastorno osteomuscular. No, no se los acepto. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en capacidad de decir si le puede dar una discopatía, si le puede dar una lumbalgia, si le puede dar un síndrome de túnel carpiano, una epicondilitis medial o lateral o una tenosinovitis o una fascitis plantar. De acuerdo a los riesgos que ustedes vayan viendo, ya ustedes saben porque hemos hablado ya de los efectos posibles. Entonces, el efecto posible va a ser con nombre y apellido.
Entonces vamos primero al proceso. Vamos a tomar este. Es una empresa de mantenimientos. Se llama SNC. Lo que hace SNC es que repara áreas, estructuras y equipos. Este señor es un auxiliar operativo de mantenimiento. Lo llamaron a hacer lo que generalmente hace en esa empresa. Esa empresa presta esos servicios y lo llamaron a que fuera a hacer una reparación. Resulta que el señor no acomodó bien y se cayó. Si la empresa vende servicios de mantenimiento, ese proceso que él está haciendo de reparación y mantenimiento de áreas y estructuras es un proceso de tipo misional. ¿Por qué? Porque la empresa era de mantenimiento. Si esto hubiese sido un hospital, pues ahí el proceso no era misional, ¿cierto? Sino de apoyo. Entonces, llamamos al proceso misional. Entonces, en este ítem, ustedes van a colocar o es misional, o es estratégico, o es de apoyo. Pero me lo tienen que clasificar. Doctora, sí. Misional sería lo mismo que el proceso clave y primario. Ah, sí. Es el mismo clave o primario o misional, porque es la misión de la empresa. Listo, sí, señor. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, clave, primario o misional, es lo mismo. ¿En qué zona se dio? Pues entonces ese proceso se da en las oficinas porque el señor lo que hace es reparación en oficinas. Entonces, oficinas del 5º piso, del 4º piso, ¿listo? Las actividades, pues él hace mantenimiento locativo. ¿Y cuál es el mantenimiento locativo? Pintar, reparar, estucar, ¿listo? Ustedes tienen las actividades y ya tienen las tareas. ¿Qué tienen que hacerlo? Volverlo a poner, ¿listo? De rutina, dijimos que vamos a poner siempre que de rutina, no nos interesan las esporádicas y la razón es que las esporádicas, la posibilidad de generar una enfermedad profesional es muy, muy remota, ¿listo? El peligro, entonces el peligro va acorde a una tabla que acabamos de ver, que es de la GTC 45, y tenemos peligros biológicos, físicos, biomecánicos, mecánicos o de seguridad, psicosociales o psicolaborales y de fenómenos naturales. Entonces, describimos el peligro. En este caso, él manejó inadecuadamente una herramienta que era la escalera. Ese peligro, ¿cuál es la clasificación? Mecánico o de seguridad. ¿Listo? Entonces, hacemos la descripción del peligro y lo clasificamos de acuerdo a la GTC 45, si es biológico, si es físico, si es psicosocial, etc. Y en los efectos posibles no va a ser tan simple como esto. Vamos a poner patologías con nombre y apellido, de acuerdo a esto. Por ejemplo, este señor, si se cae, puede tener un TEC, ¿listo? Un trauma craneoencefálico, puede tener fracturas, puede tener luxaciones, puede tener contusiones, puede tener una hernia discal, puede tener un lumbago, puede producirse una meniscopatía y así, ¿listo? Entonces, esa primera diapositiva, ¿les quedó claro? ¿Sí? ¿O repetimos? Sí, profe. Bueno, entonces, si quedó claro, esa es la primera diapositiva que van a hacer ustedes de su trabajo. Entonces, ya vayan pensando. El proceso, vamos a tomar uno solo, ¿no? Vamos a hacerlo con uno solo, un proceso. Profe, que interrumpirla. Lo que pasa es que la verdad a mí no me quedó claro cuál es la diferencia entre el misional, el estratégico y el otro. No, bueno, entonces, tenemos que pensar qué produce la empresa, qué vende la empresa. Si ese proceso está asociado a la naturaleza, o sea, a la razón del porqué de la empresa y del para qué de la empresa, es decir, de su misión, el proceso es misional, clave o primario, es el mismo, ¿listo? Entonces, le decía, por ejemplo, un hospital, ¿qué vende un hospital? Un hospital vende, porque vende servicios de salud, ¿cierto?
No vende salud, sino servicios de salud. Ese es un producto. Llega una persona con un requisito o con requiriendo algo que es una consulta. ¿Y qué sale? Sale una persona que ha sido atendida, que le han dado una formulación, que se le ha dado una orden de laboratorio o una remisión, que se le ha dado como una satisfacción a algo que ella requería. Entonces, en el hospital, la razón de ser del hospital es vender servicios de salud. Si yo estoy hablando del puesto del proceso de consulta externa médica, por ejemplo, consulta externa médica, yo me pregunto, ¿eso hace parte de la razón de ser del hospital, sí o no? Si el hospital vende servicios de salud y la consulta se llama consulta externa médica, ¿qué está vendiendo? Un servicio de salud en consulta externa. ¿Hace o no hace parte del deber ser del hospital? O sea, de la función, del para qué sirve el hospital, de la misión del hospital. ¿Hace o no hace parte, Camila? Creo que sí. Sí hace parte, claro. O sea, estoy vendiendo servicios de salud. La consulta externa hace parte de eso que se está vendiendo, servicios de salud. Entonces, ese proceso que hace parte del deber ser se llama misional o clave o primario. ¿Listo? Los procesos estratégicos facilitan que el proceso misional pueda funcionar. ¿Y cómo lo facilitan? Programando, administrando, liderando. Entonces decimos que esa parte que es administrativa, que se encarga de planificar las citas, de dar las citas, de facturar, por ejemplo, llevar la parte de contabilidad, ¿listo? Eso ayuda al proceso. O sea, si nosotros no tenemos quien nos programe la cita, quien nos busque en la parte de mercadeo y nos ayude y nos traiga pacientes, si nosotros no tenemos quien nos lidere la parte de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, si nosotros no tenemos quien facture, quien lleve la contabilidad, quien haga auditorías y verifique que todo está bien, puede fallar y de hecho va a fallar el proceso misional. Entonces, esas personas o esos procesos, digamos así, que están facilitando desde la parte administrativa a que ese proceso misional pueda darse, se llaman estratégicos. ¿Listo? Entonces, los estratégicos son los que se encargan de organizar. El de apoyo, como su nombre lo indica, es como un soporte, un apoyo, una ayuda. Por ejemplo, en el hospital, un proceso de apoyo sería la parte operativa de servicios generales, de mantenimiento, de vigilancia. ¿Qué sucede? Si no tenemos un vigilante, de pronto alguien que oriente a los usuarios dónde queda la consulta, qué debe hacer, el horario, todo eso, se nos puede volver un caos. Todo el mundo querrá ingresar. No habrá como, por ejemplo, en este momento de pandemia, de ubicarlos en los espacios, se puede volver un caos. Si no tenemos quien nos arregle los instrumentos, quien le haga un mantenimiento preventivo a los consultorios, de mantener la luz adecuada, el flujo eléctrico adecuado, pues podemos tener fallas en nuestro proceso. Imagínense en este tiempo de calor haciendo una consulta y en esa consulta no hay ni un ventilador, ni siquiera no hay aire ni un ventilador, pues la consulta se puede hacer, pero las condiciones bajo las que se va a hacer son deplorables tanto para el médico como para el paciente. Entonces, esos procesos que apoyan a que se pueda dar el proceso misional se llaman procesos de apoyo. ¿Y cómo sé yo que es de apoyo y no es misional? Pues entonces vuelvo y repito, yo tengo que ver qué es lo que produce la empresa, qué es lo que vende. Todas las empresas venden algo.
algunas venden productos tangibles. Yo puedo vender agua, ¿listo? Entonces, mi empresa vende agua, ¿listo? Pero otras venden servicios, ¿listo? Algunas son mixtas, venden servicios y también venden productos. Por ejemplo, una funeraria. Una funeraria vende la caja, vende las flores, pero también vende el servicio de la velación, el servicio de enterrar al muerto, digamos así. Entonces, hay que mirar para poder hacer la clasificación de los procesos es qué vende la empresa, cuál es la misión de la empresa. Y de acuerdo a eso, miramos, bueno, yo tengo este proceso, ¿dónde lo encajo? ¿Será misional, será estratégico o será de apoyo? ¿Listo? No sé si te queda claro. Listo. Bueno, entonces, la primera parte es esta. Vamos a sacar el tipo de proceso. La oficina es la zona. Acá digamos oficina, pero por ejemplo, algunos tienen los que trabajan con lana, con vacas y todo lo demás. Entonces, eso es en el campo. Se coloca el lugar. Ahora, si es un puesto que es dinámico y tiene varios sitios, pues entonces se colocan los varios sitios. Las actividades van a colocar las mismas actividades que ya me han colocado, las mismas tareas, o sea que esto ya lo tiene. De rutina es poner sí. Ya acá sacar los peligros y acá vamos a comenzar con todos. Entonces aquí va a haber biológicos, aquí va a haber químicos, aquí va a haber de todo. De hecho, recuerden que ya yo les hice correcciones. Sería el colmo que me coloquen los mismos errores. Entonces, tienen que revisar lo que ya les califiqué, ¿listo? Para que no vayan a cometer errores. No me vayan a dejar el mismo error. Ya yo se los califiqué, ya ustedes entonces deben tener bien los peligros y deben saberlo clasificar. En los efectos posibles ya también lo tienen y ya también están corregidos. Recuerden que lo van a poner con nombre y apellido, no así, no en forma general, sino discopatía lumbar, por decir algo, síndrome de burnout, por decir que es uno psicolaboral. Ustedes mirarán cuál es el efecto posible. El efecto, ojo, el efecto es a salud. No es efecto en el piso que se rompió, en el instrumento que se dañó, se averió. No, estamos efectos posibles. Aquí estamos hablando de salud. ¿Listo? Pasamos entonces a la próxima. Rosana, por favor. Nos vamos a la segunda diapositiva. Ojo, indicar los niveles de control existentes. Entonces, acá en el video ustedes van a mirar qué controles tiene esa empresa que ustedes están viendo, ya sea en la fuente, ya sea en el medio o en el individuo. No los que ustedes les gustaría o que ustedes crean que debe tener, sino los que ustedes están viendo en el video. Si no los ven, si no los tienen, es porque no los hay. Entonces, si no los hay en la fuente, colocan no existen. O sea, la empresa no los tiene, no hay un control sobre la fuente. ¿Y qué es la fuente? Recuerden que es el origen de ese peligro. En el medio, es decir, en el entorno, si ustedes ven que hay algún control que tiene la empresa, lo colocan. Si no lo tiene, colocan no. Ojo, no es colocar cuáles son las recomendaciones que ustedes darían a la fuente, al medio y al individuo, sino lo que tiene la empresa. Entonces, si no tiene nada, colocan no tiene y no tiene. Pero si tiene, me colocan cuáles son. ¿Listo? Pasamos, por favor. Y recuerden, esto es para recordarle porque ustedes ya saben qué es, que el control en la fuente es, por ejemplo, si hacen correcciones, ya sea en los materiales, en las máquinas, en la herramienta, si esa máquina, herramienta es lo que está produciendo ese factor de riesgo o ese peligro. Mantenimiento preventivo,
es lo que se hace antes de que algo suceda. Correctivo es cuando ya está el daño como tal y la persona va. En el control de la fuente lo podemos hacer cambiando procesos, cambiando sustancias, o por ejemplo en la parte eléctrica instalando guardas, o en forma general adecuando el puesto de trabajo. Entonces ustedes van a mirar, ¿esta empresa está haciendo mantenimiento preventivo? Sí, no, no. Entonces no. ¿Está haciendo mantenimiento reparativo o correctivo? No. ¿Está cambiando un proceso por el otro? No. Entonces se colocan. Ustedes van a decir si lo tiene o no lo tiene. Si ustedes no lo ven, es que no lo tiene, muchachos. No hay que inventar nada. Es lo que ustedes consideren que debería tener la empresa. Eso ya es lo que vamos a ver al final. Esto es lo que la empresa, según el video que a cada uno les tocó, tiene o no. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente, que es el control en el medio. Entonces, control en el medio es todo lo que nos va a permitir que el riesgo no se difunda, no se disemine, no se esparza, ¿listo? Por ejemplo, encerrando un área, aislando la fuente o mejorando ventilación, la humedad, la temperatura. Si ustedes ven que hay un control en el medio, lo colocan. Si no, colocan no tiene. ¿Listo? Sigamos, por favor. Y entonces en el control en el individuo ustedes se van a fijar si ese individuo le han entregado elementos de protección, si de pronto los jefes han hecho controles administrativos de tal forma que le mejoran la jornada, que le programan pausas activas, que le alternan las tareas, es decir, que le organizan y le controlan el trabajo. O de pronto en el video se menciona que se han capacitado, que se le hace inducción, que se le hace reinducción, que se le reconoce los méritos. Todo eso son control en el individuo. Si ustedes ven eso en el video, lo colocan. Si solamente ven elementos de producción, entonces en control en el individuo colocan, tienen elementos de protección como tal, y ya. ¿Listo? Pasemos, por favor. Entonces, ya tienen la primera diapositiva, ya está completa. Pasamos a la segunda, por favor. Controla la fuente y entonces van a decir si tienen o no tienen. Pasamos, por favor. Y vamos entonces ya como tal a hacer lo de la matriz. Y la matriz comienza evaluando el riesgo. ¿Y qué es? Esta es como tal prácticamente, digamos, el eje. Después viene ya la parte final, pero este es el eje de cómo se evalúa un riesgo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el nivel de deficiencia, que ya le voy a explicar qué es. Luego vamos a sacar el nivel de exposición. Teniendo el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, vamos a hablar del nivel de probabilidad. O sea, el nivel de probabilidad lo tenemos que sacar teniendo la deficiencia y teniendo la exposición. Luego vamos a interpretar esto, o sea, qué significa lo que nos dio acá. Luego vamos a sacar un nivel de consecuencia y posteriormente un nivel de riesgo. Con este nivel de consecuencia y nivel de riesgo vamos a hacer una interpretación. Entonces, comencemos, por favor. Pasamos, Rosana. Entonces, vamos a evaluar el riesgo. Pasamos. Y lo primero es que vamos a determinar la deficiencia. ¿Cómo vamos a determinar la deficiencia? Bueno, estamos determinando la deficiencia para las actividades y para las tareas que ustedes mismos ya sacaron, ¿no? Acuérdense que ustedes sacaron unas actividades y al ladito sacaron unas tareas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de sacar con esto, muchachos? Vamos a tratar de sacar esas actividades y esas tareas, qué tan grave, qué tanta consecuencia, qué tanto riesgo son para un trabajador y a qué tanto me puede llegar a causar o un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Entonces, el nivel de deficiencia es cuando en ese proceso que ustedes están investigando se han detectado peligros. Y esos peligros pueden generar unas consecuencias que son muy significativas, es decir, que son muy grandes. Tenemos entonces que en el proceso se generan unos peligros, se detectan unos peligros que nos pueden llevar a unas consecuencias muy significativas. O que tenemos un conjunto de medidas que prácticamente no sirve para nada, ¿listo? O la empresa no tiene medidas de control y por eso era la diapositiva anterior que decía controla la fuente, controla el medio, controla al individuo. Entonces, si yo detecto que en esa actividad, en esa tarea, se pueden generar peligros grandes, severos, y aparte la empresa no tiene un control sobre esos peligros, yo le doy una valoración de 10. Y eso significa que es muy alto. Pero si yo por el contrario veo que en ese proceso generalmente no se detecta una consecuencia así como grave, ¿no? O se puede estar generando la consecuencia, pero la empresa en ese proceso tiene un conjunto de controles que son muy grandes, que son unos controles preventivos que me ayudan tanto que me controlan el riesgo. Entonces yo le doy un valor de bajo y le pongo 0. Si yo creo que se pueden detectar peligros que van a dar lugar a unas consecuencias que son graves, ya no muy graves, pero sí graves, y que la empresa tiene algunos controles que me pueden como minimizar un poquito, yo le pongo 6. Ahora, si yo encuentro que hay peligros que se pueden en ese proceso, con esas actividades, con esas tareas, se pueden detectar peligros que van a dar unas consecuencias que no son tan severas, pero que se producen, ¿no? Y que la empresa tiene más o menos unas medidas de control que no son espectaculares, pero que me mitigan el riesgo más o menos en forma media, yo le doy un valor de 2. Entonces aquí tenemos la deficiencia, me puede dar de 10, muy alto, cuando las consecuencias son muy severas y no hay controles o son muy pocos. Y muy bajo es 0 cuando los peligros son muy pocos o se tienen muchas medidas de control que me tienen prácticamente controlado ese factor de riesgo. Y entre esos dos está el alto y está el medio, de acuerdo pues al control que se tenga y a la gravedad de los peligros. ¿Listo? ¿Queda claro lo que es la deficiencia? Asumo que sí. ¿O alguien necesita que reforcemos eso? Bueno, No, entonces, claro. listo. Pasamos entonces, por favor. Doctora, yo sí tengo una duda. Sí, Brian. Sí. ¿Cómo yo asumo que un riesgo, por ejemplo, tiene unas consecuencias muy significativas o consecuencias realmente significativas? O sea, si hay riesgo a muerte, una enfermedad. Bueno, esa, precisamente por la afectación a salud. Entonces, vamos a suponer que tenemos un operario de mantenimiento. ¿Listo? Está trabajando en alturas, está trabajando en un tercer piso y resulta que el señor no se puso línea de vida, no se puso arnés y se puso a trabajar en alturas ahí como si fuera, mejor dicho, como si fuera un angelito y él pudiera volar. Y está estucando la pared en la parte de afuera, ¿no? De un edificio de un tercer piso. No se puso nada, está sobre el andamio, están las brisas bien fuertes y ese señor se cae de ese tercer piso. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen que les puede pasar a ese? O sea, ahí no tenía ningún elemento de protección. A ese señor no lo habían capacitado, era el segundo día de estar trabajando ahí, no tenía ningún elemento de protección personal y estaba trabajando ahí a la topa tolondra.
se cae de un tercer piso. Brian, ¿qué le puede suceder a ese señor? Mínimo un trauma craneoencefálico, Y máximo vertebral o la muerte. la muerte. Entonces, eso es un peligro con una consecuencia que es muy significativa, porque lo mínimo es un TEC que lo puede dejar ahí en coma por un poco de tiempo, unas fracturas, lo máximo es que se muera, ¿cierto? Y si se muere es fatal. Entonces ahí se detecta un peligro muy severo. Yo te dije que no tenía elementos de protección, que no le habían hecho inducción, que no lo habían capacitado. Es decir, que el control del riesgo, ¿listo? Porque es un riesgo trabajar en alturas, el control del riesgo ahí es bastante alto, o existe o no existe. Ahí hay control del riesgo, la empresa tenía control de riesgo. No, señora. No tenía. Entonces, ¿cuánto le pondríamos en ese proceso de ese trabajo en altura como nivel de deficiencia? ¿Cuánto le colocarían ustedes? Muy alto. Muy alto. ¿Y cuál sería el valor? 10. 10. Listo. Así. Entonces, así Doctora, lo hacen. Sí. Una pregunta, qué pena. Entonces, Sí. ¿el nivel de deficiencia sería como el riesgo o lo que la empresa está haciendo para prevenir ese riesgo? Hay los dos. Tienes que tener en cuenta los dos. Uno, si se detecta el peligro que puede darse y qué control tiene. Porque yo puedo tener un riesgo alto. Yo puedo tener una empresa que trabaja en alturas, listo. Entonces se detecta un riesgo alto. Vamos a la misma empresa. Ese señor, o sea, va a trabajar en altura, va a estucar afuera, llega, le entregan línea de vida, le entregan el arnés, lo capacitaron 15 días, tiene botas de seguridad, tiene gafas, le hicieron pruebas, antes le miraron su hoja de vida y miraron si el examen médico lo pasaba o no lo pasaba para alturas, que tuviese su perfil lipídico bien, que el electrocardiograma estuviera bien, todo bien. O sea, esa empresa tiene todos los controles. El riesgo de caerse existe, ¿cierto? Pero si el andamio se mueve, pero yo tengo una línea de vida, yo voy a quedar esguindado, ¿cierto? O sea, si se me voltea o algo, quedo guindado, pero no me caigo. La línea de vida, o sea, yo quedo ahí guindado, colgando, ¿cierto? Entonces, ¿me voy a matar? No, de pronto un golpecito, pero no me voy a morir. ¿Listo? Y esa persona tiene todos los elementos de protección, tiene su línea de vida. Hay ahí el riesgo, y el riesgo, si se materializara, fuera grande, pero acá hay mucho, porque estamos hablando que tiene controles. Entonces, mira cómo cambia. Tenemos el mismo proceso, que puede tener la misma consecuencia si se materializa el riesgo y está en los dos, pero el hecho de que tenga control o no tenga control la empresa es lo que me va a hacer que me dé 10 o me dé 6 o me dé 2 o me dé 0. En ese caso, yo he detectado peligro, ¿cierto? Listo, pero tengo unas medidas existentes, digamos, preventivas, pongámosle que son moderadas, me va a dar 2. ¿Por qué? Porque no se va a caer, va a quedar guindado y de pronto se golpea ahí mientras lo sacan, pero no se va a caer, no como este. Entonces, ahí en el nivel de deficiencia juegan dos cosas: que se identifiquen peligros grandes o peligros pequeños y el control que se tiene sobre ese peligro por parte de la empresa. No el control que debería tener, sino el que tiene. O sea, el que uno ve, el que está establecido, documentado y eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace una buena empresa? Una buena empresa puede tener, sí, listo, porque el proceso de por sí es riesgoso. Yo puedo tener peligros que son muy fuertes, pero si yo tengo buenos controles, yo le bajo el nivel de deficiencia. Y si le bajo el nivel de deficiencia, después vamos a ver que el nivel de consecuencia también se lo voy a bajar. Entonces, acá, con el mismo ejemplo, podemos decir, por tener controles, vamos a bajar el nivel de deficiencia.
por no tener controles, me puede dar muy alto el nivel de deficiencia. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí, Gina? ¿O hacemos otro ejemplo? Pues sí, sí está claro, doctora, muchas gracias. Listo, entonces tenemos lo primero ya, el nivel de deficiencia. Ahora vamos a pasar al nivel de exposición. Recuerden cuando cuando hacíamos los trabajos, hablábamos del nivel de exposición. Nivel de exposición es en el tiempo, en la jornada laboral, una jornada laboral de 8 horas, de 12 horas, ¿cuántas veces se expone el trabajador al riesgo? No es cuántas horas labora, sino efectivamente cuánto se expone el trabajador en una jornada. Entonces, si yo tengo un operario de mantenimiento, ese que estaba allá y que se iba a caer, y esa es su tarea de todos los días, estucar, pintar, limpiar en los exteriores, y eso es lo que él hace todos los días, yo diría que ese nivel de exposición de él durante la jornada laboral es continua, es muy frecuente. Entonces le doy un valor de 4. 4 es cuando la situación de exposición se presenta sin interrupción o se presenta por tiempo prolongado durante la jornada laboral. O sea, estoy diciendo que ese paciente se expone mucho, ¿listo? Yo le doy un máximo valor de 4. Si es frecuente, le doy un valor de 3. Si es ocasional, de 2. Y si es esporádico, que aquí casi no vamos a tener esporádico porque acá estamos poniendo los que son de rutina, entonces le daría un valor de 1. Entre más se exponga, mayor numeración. ¿Listo? Menos exposición, menos valor. Entonces, la exposición tiene un valor entre 4 y 1. Entonces, ya tenemos el nivel de deficiencia, ya tenemos el nivel de exposición. Son las claves que necesito para poder determinar lo que se llama nivel de probabilidad. ¿Listo? Probabilidad, o sea, que se materialice, que se haga efectivo algo. ¿Listo? Entonces, pasamos a la próxima, porfis. Y a esto lo que tenemos que irnos es a un cuadro. Y no se la tienen que aprender. Ustedes tienen es que tener la tabla. Yo no me la sé. Yo miro cuánto me dio la deficiencia y cuánto me dio la exposición. Vamos a la anterior, Rosana, por favor. Vamos a sacar nivel de exposición de este señor. Como ese es el trabajo diario que él hace de estar pintando, estucando en exteriores, le vamos a poner un número que es 4. Y recuerden que la deficiencia del que se cayó porque no tenía controles fue 10. Pasamos entonces a la tabla y buscamos. 4 fue el nivel de exposición. Entonces, acá tenemos en el eje de las X, digamos así, tenemos el nivel de exposición que fue de 4 exactamente. Y nos vamos al nivel de deficiencia acá que fue de 10. Y hacemos el cruce y entonces nos va a dar un valor de MA40. ¿Listo? ¿Qué significa ese MA40? Bueno, entonces ahí está el significado. Y buscamos que nos da un nivel de probabilidad muy alto, porque nos dio MA40, o sea, entre 40 y 24. ¿Qué significa eso? Significa que en ese proceso, esa situación es deficiente, que el trabajador se está exponiendo muy continuamente o muy frecuentemente, y eso significa que el riesgo, que el peligro se va a materializar. O sea que eso que era un peligro que todavía no había ocurrido como tal, se va a materializar y nos va a dar o el accidente o la enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces, esto nos llega a, perdón, vamos a la anterior, un minutito. Nos llega a esto, a saber qué tan probable es que el peligro se materialice. Y acá nos está diciendo que es muy probable que se materialice, que esa persona tenga, en este caso, un accidente de trabajo. ¿Listo? Y acá tenemos las
los significados de alto, de medio y de bajo. Donde bajo es una situación que es mejorable. ¿Por qué? Porque la exposición es muy ocasional o muy esporádica, es decir, es poco probable que ese peligro se materialice. ¿Listo? Vamos al siguiente, Rosana, ahora sí. Y ahora vamos a hablar de nivel de consecuencia. ¿Cuál es el nivel de consecuencia? Entonces, el nivel de consecuencia va dado con la afectación a salud. Es decir, ¿qué le puede pasar a la salud de esa persona una vez que el peligro se materialice? Que fue lo que sacamos ahorita. Entonces, dijimos que ese señor se iba a morir. O si no se murió, por lo menos iba a quedar muy grave porque es un tercer piso y se cayó de cabeza. Lo vamos a poner trágico, se mató. Entonces le damos un valor de 100. Si se mató, muerte. Y eso es fatal para cualquier empresa porque se la pueden cerrar. ¿Listo? Muy grave es porque la persona o va a tener a largo plazo enfermedades graves que son incapacitantes, invalidantes, que pueden dar una discapacidad permanente parcial, o la persona puede quedar, sí, parapléjica, puede quedar con traumatismo en un ojo, con ceguera, con cualquier cosa de esas, es cualquier enfermedad que sea grave, ¿listo? Muy grave, perdón, que sea grave, son aquellas que nos producen una incapacidad laboral temporal, es decir, que no ha habido una pérdida total completa, sino que nos genera una incapacidad temporal, y leve cuando se producen lesiones que me pueden dar una incapacidad de 3 días, 4 días, pero no requieren una hospitalización. Entonces, el nivel de consecuencia lo vamos a asociar al nivel de daño en la salud de esa persona, ¿listo? Ya sea la muerte o ya sea lesiones que pueden ser de muy graves a leve, ¿listo? Pasamos, por favor, la otra, Rosana. Entonces, ahora vamos a hablar de nivel de riesgo. Recuerden que ya habíamos sacado nivel de probabilidad y el nivel de probabilidad lo sacamos de la deficiencia y de la exposición. Ahora vamos a hablar de nivel de riesgo. Entonces, ya tenemos nivel de probabilidad que en este caso nos había dado 40, ¿cierto? Y nos había dado un nivel de consecuencia que fue 100 porque el señor se murió, y nos queda rojo 4.000, 2.400. Siempre que nos quede rojo, esto es fatal. Amarillo quiere decir que está medio y verde es luz verde, o sea que está bien. ¿Listo? Ya el hecho de habernos caído en rojo, ya sabemos que esa situación está grave. ¿Listo? Entonces, nos quedó nivel de probabilidad en el eje de las X, lo cruzamos con nivel de consecuencia, que en este caso nos dio 100. Y entonces nos da 4.000, 2.400. Vamos entonces a ver qué significa para este proceso haber quedado ahí. Hacemos, por favor. Y el significado es este, nivel de riesgo 1. ¿Listo? Y eso significa que esa situación es crítica. Si la situación es crítica, nosotros tenemos que decirle a la empresa, oiga, usted no puede seguir haciendo ese proceso, hay que suspenderlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay grupos de exposición similar. Así como se cayó ese señor, el que venga a reemplazarlo, si no le hacen inducción, si no le dan elementos de protección, si no lo capacitan, le va a pasar lo mismo, porque otra vez puede soplar la brisa, mover el andamio y la persona caerse. Entonces, una situación crítica siempre amerita suspender la actividad. ¿Para qué? Para poder hacer un control inmediato de ese riesgo. Y la intervención que hay que hacer es de tipo urgente. Cuando el nivel de riesgo nos queda en 2, es decir, que nos quedó entre 500 y 150, también hay que corregir, hay que adoptar medidas de control de forma inmediata. Cuando nos queda en 3, que ya sería amarillito, hay que mejorar. Si es posible, uno justifica por qué, porque yo voy a mejorar esto, y si yo mejoro esto, mejoro la salud del trabajador en esto. Y 4, nos queda en verde. La verdad que si nos queda en verde es que todo está bien,
Lo que nosotros debemos proponer es ahí seguir con los controles que ya están dándose en la empresa, porque pues no sería como justificable si realmente no hay un riesgo notorio, si no se está materializando, si los efectos a la salud son muy grandes, ¿para qué poner a perder dinero y todo en un riesgo que no es grande y no es severo? Entonces, las intervenciones se hacen en 1, 2 y 3, y sobre todo en 1 y 2, y si es 1, generalmente es 1, es crítica, hay que suspender. ¿Listo? Pasamos la siguiente, por favor. Y luego nos vamos entonces a las medidas de intervención. Las medidas de intervención yo se las he corregido cuando hablábamos de que yo les ponía a la fuente, al medio, al individuo, pero como control, pero para que ustedes hicieran el ejercicio. Recuerden que acá cuando hablen de control es lo que la empresa ya tiene, ¿no? Acá las medidas de intervención son las que ustedes van a recomendar, no las que tiene la empresa, sino las que ustedes consideran que hace falta, que se necesita para mejorar ese proceso y para poder intervenir los riesgos. Entonces, que quede claro, cuando yo les pregunte en la segunda diapositiva, los controles son los controles que tenga la empresa y son los que ustedes vean en ese momento en el video. Estas medidas de intervención son las que ustedes, como médicos, van a sugerir y a recomendar para que ese riesgo que se quiere materializar, ese peligro que se quiere materializar, no se materialice. Y si se materializa, por lo menos sea lo más mínimo posible y el daño que ocurra en la salud del trabajador sea lo mínimo posible. Entonces, estas medidas de intervención nos van a servir. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que se exponen y que tienen una exposición similar. Si yo logro controlar ese factor de riesgo para uno, lo puedo controlar para 100, para 200, para 1000. ¿Listo? Yo voy a poder cumplir un requisito como empresa, un requisito legal. ¿Listo? Cuando tengamos en cuenta las medidas de intervención, siempre lo vamos a hacer pensando en lo peor que le puede pasar a un trabajador. No en lo mejor, sino en lo peor. O sea, siempre tener en cuenta esa consecuencia que puede lesionar o dañar la salud del trabajador. ¿Listo? Entonces, vámonos a las medidas de intervención. Rosana, por favor. Para tener entonces esas medidas de intervención, yo tengo que valorar el riesgo. ¿Y cómo valoro yo el riesgo? Yo al riesgo le digo, ¿este riesgo es aceptable o no es aceptable? Si el riesgo me quedó en rojo, cuando hablamos de las consecuencias y demás, ¿podemos pasar a la anterior, Rosana? Anterior. Si me quedó aquí, el anterior. La tablita anterior. Si el riesgo me quedó aquí, en rojo, yo digo que ese riesgo no es aceptable. ¿Qué quiere decir no es aceptable? O sea, que yo no puedo decir que yo me voy a quedar con los brazos cruzados teniendo un peligro que se me está materializando y que yo sé que me va a matar al trabajador y si no me lo mata me lo deja medio muerto, ¿listo? Entonces no puedo. Entonces yo a los que queden en rojo les digo que no son aceptables, ¿listo? Los que son aceptables son los amarillos y obviamente los que están aquí en blanquito y en verde, ¿listo? Todos esos son aceptables. Yo los puedo aceptar y lo que voy a hacer es tratar de corregirlo. Pero esto acá es no aceptable. Esto es una situación que es crítica y que se tiene que suspender esa actividad. ¿Listo? Pasamos, por favor, Rosana. Entonces, eso es la valoración del riesgo. La valoración del riesgo lo saco de esa tabla. Si me quedó en rojo es no aceptable. Si me quedó en amarillo es aceptable. Si me quedó en verde es aceptable. Números de expuestos. Números de expuestos es cuántas personas están realizando esa actividad en donde está ese peligro que se va a materializar y que va a afectar a la salud. Si son 5, si son 10, lo que ustedes vean en el video. ¿Listo?
¿Cuál es la peor consecuencia? Entonces, la peor consecuencia puede ser la muerte en el caso de este trabajador de altura, o puede ser una discopatía, o puede ser, por ejemplo, ayer me llegó un señor que estaba trabajando en una mina y era un señor de 72 añitos, de una vereda de Sardinata a 5 horas de Sardinata. Pobre señor. Estaba picando el suelo con una pica, o sea, él lo que hacía era operario de mantenimiento de vías, pero de vías que llevan a la mina, ¿no? Y no tenía gafas puestas, no tenía elementos de protección y una peñita le cayó en el ojo derecho. El paciente perdió el ojito y pues le hicieron vitrectomía posterior, le hicieron de todo, faco, todo, pero igual hubo una lesión del nervio óptico y quedó con así, ceguera de un ojo. El otro ojito, para colmo, pues imagínense una persona de 72 años, ya tiene presbicia, cataratas incipientes y demás. Ese señor perdió el ojito y me lo mandaron por una posincapacidad para decir si iba a trabajar o no iba a trabajar. Para eso, ese señor tenía que llevar unas recomendaciones, o sea, tenía que haber sido valorado por un oftalmólogo, en ese caso un retinólogo, y pues él también tiene que dar unas recomendaciones que yo avalo. Y me llega el señor con una historia pobre. Y el oftalmólogo decía, paciente con evolución satisfactoria, muy satisfactoria. Únicamente no tiene reflejo de luz y pues lesión del nervio óptico. Solamente tiene ceguera de un ojo, puede laborar normalmente. Por Dios, puede laborar normalmente. Entonces, ahí fue la peor consecuencia, perdió un ojo. Bueno, la peor hubiese sido perder los dos, ¿no? Pero un ojo es un ojo es mucho. Entonces, ese señor, yo tenía que darle el aval para comenzar a trabajar. Pero yo no puedo poner, aun cuando sea el oftalmólogo, retinólogo y demás, yo no puedo colocar que va a trabajar normalmente. ¿Ustedes creen que ese señor, por ejemplo, pueda trabajar en alturas? Comenzando por la edad no puede. Pero si tuviera los dos ojitos, vamos a suponer, y un poquito menos de edad, ¿ustedes creen que podría trabajar en altura? ¿Podría trabajar en espacios confinados? ¿O podría seguir trabajando normalmente en lo que él hacía, que era picar el suelo, a veces perforando, a veces picando? ¿Ustedes creen que se podría, muchachos? No, doctora. No, doctora, ya es un abuelito. No es, y no solamente que es un abuelito, sino que no, solamente tiene un ojo. Entonces, imagínense si vuelve a trabajar y le cae otra peñita y se le lleva el otro ojo. O sea, aparte, podrá hacer un trabajo de precisión visual. No se puede porque ha perdido un campo. Solamente tiene un ojo. No puede hacer visión de profundidad, no puede hacer nada de eso. Entonces, a pesar de que venga del oftalmólogo retinólogo, yo no puedo dejar y decir que se va a trabajar normalmente. Siempre hay que pensar en la peor consecuencia que puede pasar cuando se materialice ese riesgo. Si ese señor yo lo mando otra vez y le vuelve a caer una peña, la peor consecuencia es o que le caiga en la cabeza y lo mate, aunque generalmente son peñitas pequeñas, o que le vuelva a caer en el otro ojo. Y entonces ya no sería un ojito, sino ciego completamente. Entonces, cuando hablamos de peor consecuencia, es lo peor que le puede pasar. Y si lo peor que le puede pasar es la muerte, se coloca la muerte. ¿Listo? Luego viene un trabajito que eso lo va a hacer cada grupo. Y es que cada riesgo tiene una existencia legal. Es decir, cada riesgo tiene
una ley, una resolución que lo ampara, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para riesgo biomecánico, para carga hay una resolución, para riesgo biológico hay otro, van a colocarme aparte del 1072 que todos lo tienen que colocar porque el 1072 cobija todo, van a colocar el específico para ese riesgo, ¿listo? Entonces, ojo, el 1072 va, todo lo tienen que poner, pero me tienen que colocar uno o dos más, siquiera uno, pero me tienen que colocar para ese riesgo cuál es la resolución en Colombia, no en el mundo, en Colombia que lo cobija, ¿listo? Pasamos, por favor. Y vamos entonces ya, ¿cuáles son los criterios que vamos a establecer para hacer control de ese peligro, de ese factor de riesgo? Entonces, son todas las acciones, son todas esas medidas, todas esas estrategias que frente al peligro, frente a ese riesgo, nosotros vamos a recomendar para que el peligro no se materialice, o sea, no se vaya a llevar a cabo y nos vaya a dañar o lesionar al trabajador. ¿Listo? Pasemos, por favor. Y las medidas de intervención, entonces, son 5. ¿Listo? Estas medidas de intervención, así como están, cubren fuente, individuo y ambiente, pero solamente que ahora ya los vamos a clasificar como tal. Eliminación, como su nombre lo indica, la medida de intervención de eliminación es aquella que logra quitar el factor de riesgo, logra quitar el peligro, digamos así. Entonces, para eso nosotros tenemos que preguntar si ese factor de riesgo hace parte inherente de la consulta o del proceso como tal, no se puede eliminar. De pronto se puede sustituir y reducir, pero eliminar no. Por ejemplo, nosotros como médicos de urgencia o como médicos de consulta externa siempre vamos a estar expuestos a riesgo biológico, aunque tengamos elementos de protección, pero el riesgo está ahí. Ahora, que se materialice o no, el peligro está ahí, que se materialice o no es otra cosa, pero está ahí. Entonces yo no lo puedo eliminar. Yo no puedo decir que poniéndome la careta estoy eliminando el riesgo. Yo lo que puedo decir es que yo estoy disminuyendo el riesgo, más no lo estoy quitando. Entonces, para saber si yo lo puedo eliminar, yo me pregunto, ¿hace parte de la razón de mi trabajo? Si no hace parte de la razón de mi trabajo, de pronto se puede eliminar. Pero si hace parte como tal, si es inherente, entonces yo no lo voy a poder eliminar, muchachos. Yo lo puedo disminuir, lo puedo minimizar, lo puedo bajar, lo puedo cambiar por otro que sea un poquito más, pero no voy a lograr eliminarlo como tal. Algunos procesos sí logran eliminarse. Por ejemplo, si es un motor que genera ruido, un ruido altísimo, pero la empresa tiene la plata, el recurso, y viene, coge y cambia ese motor ruidoso y lo pone por uno silencioso que no hace nada, pues yo eliminé el factor de riesgo ruido, así de sencillo. Pero hay otros que no se pueden así de sencillo. Entonces yo me pregunto, ¿se puede eliminar sí o no? Si se puede eliminar, coloco cómo se elimina, y si no se puede eliminar, coloco no aplica. ¿Listo? Y vamos con sustitución. ¿Qué es sustitución? Es cambiar. Por ejemplo, si yo trabajo con benceno y el factor de riesgo está asociado a químico benceno, que es cancerígeno, yo de pronto puedo poner en mi proceso el tolueno, que no es tan cancerígeno, que no es tan peligroso, y el proceso lo cambio. En vez de usar benceno, uso tolueno. De pronto el producto no me queda igual, ¿no? Pero a la salud de los trabajadores es mucho mejor el tolueno que el benceno. Eso es una sustitución. O sea, yo cambio el riesgo que es grande por uno más pequeño porque el proceso me lo permite. Control de ingeniería, todo lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, reparaciones que se hagan durante ese proceso. Eso es un control de ingeniería, es decir, un diseño adecuado del puesto de trabajo. Hay
cabe colocar las medidas ergonómicas. Por ejemplo, un control de ingeniería es en la consulta, por ejemplo, es colocar un descansapié o usar un portabases o usar un portateclado, o por ejemplo, un control de ingeniería es hacerle mantenimiento preventivo a las máquinas. ¿Para qué? Pues para que no sean ruidosas, para que no generen accidentes, etc. Control administrativo es lo que le he venido machacando durante todos estos días, y todas esas correcciones, y que espero que ya no me las vuelvan a colocar. 10. 1. A todos hay que hacerle un examen médico ocupacional. Insisto, médico ocupacional. No es médico solo, porque es que el médico solo no lleva factor de riesgo. Cuando uno está haciendo consulta general normal, no le mete riesgo. Entonces, si no le mete el riesgo, no prevé que puede haber un accidente de trabajo, no prevé que se puede dar una enfermedad profesional. Esa es la diferencia. Control médico ocupacional, sea de ingreso, sea periódico, sea de retiro. Y con el control médico ocupacional van unos exámenes. Y los exámenes no es una regadera. No es que yo voy a mandar una radiografía de tórax porque me dio la gana. No. ¿Para ver qué me sale? No. Es que yo tengo que ver si hay una exposición a químicos que me puedan dar un EPOC, un EPIC, que me puedan dar asma, bronquitis, sinusitis y todas esas cosas. Entonces, yo voy a mandar la radiografía de tórax acorde a que se pueden dar problemas de tipo trastornos de tipo respiratorio por una exposición a un factor de riesgo químico. ¿Listo? Si yo tengo un paciente que es técnico en radiología, yo miro técnico de radiología, a qué se expone factor de riesgo, radiación, ¿de qué tipo? Ionizante, rayos X. ¿Qué me puede producir? Me puede producir un cáncer de tiroides, me puede producir cáncer hepático, me puede producir leucemias. Y entonces, ¿qué exámenes tengo que hacerle? Un examen médico ocupacional. Tengo que tener mucho énfasis en piel, porque me puede dar alteraciones en piel, y tengo que mandarle a hacer mínimo un cuadro hemático para ver si hay leucocitosis, si hay leucopenia, si hay cambios en la fórmula eritrocitaria o cambios en la fórmula leucocitaria. Tengo que hacerle un extendido de sangre periférica, tengo que mirar cómo están los índices de reticulocitos, es decir, las formas inmaduras que me hagan pensar que de pronto ese paciente pueda estar cursando con un proceso de tipo leucemia, de tipo anemias de esas aplásicas, o que pueda estar cursando con un cáncer como tal. Tengo que hacerle pruebas tiroideas. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides es lo más frecuente en esos pacientes. Entonces es lo mínimo. Tengo que hacerle una radiografía de tórax. ¿Por qué? A ver si de pronto tiene una metástasis pulmonar, cambios en los pulmones dados por un SEAT de pronto que ya él lo tenía antes. ¿Por qué? Porque si yo meto a trabajar una paciente que va a ir a ser auxiliar de rayos X, por ejemplo, y tiene un cáncer, pues yo lo voy a exponer a una radiación, ese paciente se me va a empeorar, y de pronto va a decir que el cáncer fue producto de la exposición y estuvo trabajando 6 meses nada más. ¿Y qué tengo que hacerle como control administrativo? Mínimo, yo tengo que ponerle, mandarle a hacer dosimetrías para ver cuánta radiación. Acuérdense cuando vimos rayos X, cuando hablamos de radiación, hablábamos de dosis absorbidas, hablábamos de mecanismos de protección y todo eso. Entonces, mirar la dosimetría de radiación para ver si ese paciente ha sido irradiado y si pasó el TLB, que es lo máximo, a lo que se puede exponer al factor de riesgo y que no le afecta a la salud, o si por el contrario ya se pasó
de radiación y ya es peligroso para la salud. Tengo que decir entonces que aparte de mandarle a hacer la dosimetría, de aparte de hacerle los exámenes médicos ocupacionales, de mandarle a hacer unos laboratorios pertinentes, unos rayos X, tengo que decir también que ese personal, si yo veo que el TLV ya me está buscando el techo, o sea, ya se quiere pasar, ya quiere producir problemas, yo tengo que rotar a ese personal. Entonces los saco de estar haciendo rayos X donde se está exponiendo y de pronto a que programe cita, a que entregue resultados, y ya eso me disminuye la cantidad de horas efectivas a los que él se expone a radiación. O le bajo la intensidad. Si no tengo para rotarlo, le bajo. Y si se exponía 8 horas o 6 horas efectivas al factor de riesgo, dejo que solamente se exponga a 3. Le entrego unos elementos de protección personal, le entrego protección para tiroides, le entrego petos, le entrego gafas, le entrego guantes. Lo capacito en radiación para que él sepa mirar cómo va su dosimetría, para que él sepa cuáles son los signos de alarma, de alerta por un posible CA, y que él mismo busque la ayuda si le está ocurriendo algo. Yo verifico que, aparte de entregar los elementos de protección personal, verifico que se los coloque, porque yo los puedo entregar, pero el paciente no ponérselo. De pronto la empresa entrega el arnés y el paciente no se lo coloca y para afuera, para abajo. Tengo que revisar que lo sepa usar. Si yo los capacito, tengo que verificar que esa capacitación que yo doy realmente impactó, realmente aprendieron, realmente lo sabe usar. Eso también hace parte del control administrativo. Entonces, control administrativo es todo lo que se puede hacer desde la parte administrativa, digamos así, desde los que lideran y gerencian, para que la operación o el proceso se pueda dar bien. Y comienza con los exámenes médicos ocupacionales. Por favor, se los estoy diciendo. No quiero volver a ponerles más, que todo les salga bien, ¿listo? Equipos y elementos de protección no es colocar si tiene EPP, no. Es que tenga los EPPs, los que ustedes van a recomendar, acorde al proceso que ustedes están interviniendo, acorde a las actividades que hacen. Entonces, ¿qué elementos de protección utilizaría, por ejemplo, el técnico en radiología? Un chaleco, un peto, protector de tiroides, gafas, guantes, todo eso, colocarlo ahí. No es todos los elementos de protección para todo el trabajo, no, para el proceso. Entonces, para el proceso de, por ejemplo, la bacterióloga, gafas, careta, bata, guantes, por ejemplo, gorro, habría que colocarlo. Entonces, las medidas de intervención, muchachos, son eliminación, y ustedes van a saber si se elimina o no de acuerdo a si ese peligro hace parte de la naturaleza del trabajo. Sustitución es cambiar el riesgo de un riesgo grande a uno que sea más pequeño, y que al ser más pequeño la consecuencia va a ser menor. Control de ingeniería son todo lo que va con el diseño adecuado del puesto de trabajo, y ahí cabe todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, a instrumentos, a equipos, ¿listo? O sea, a materiales como tal. Mientras que el control administrativo se hace generalmente sobre la persona. Lo hace ¿quién? Los que programan, los que lideran, y entonces mando a hacer exámenes médicos ocupacionales, mando a hacer unos laboratorios o radiografía o resonancia, lo que yo considere. Controlo el horario, listo, capacito, roto y verifico. ¿Qué verifico? Que se hagan los exámenes médicos, verifico que tengan el carnet de vacunación si es de riesgo biológico, verifico que la capacitación haya sido efectiva, verifico que usen adecuadamente los elementos de protección personal, y por último me fijo si los equipos y elementos que tienen que utilizar, porque aquí es una recomendación,
sean los adecuados acorde al riesgo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces pasemos, por favor, Rosana. Y entonces acá les dejé que son las medidas de intervención, es lo que les acabo de explicar. Pasemos. Y bueno, y ese es el trabajo, muchachos. Entonces, lo primero, aquí va. Proceso, zona, actividad, tarea, y van a sacar los efectos posibles. Los controles existentes es los controles que ustedes vean en el video que tenía la empresa. Si no lo tiene, colocan no tiene. Van a evaluar el riesgo y entonces ahí van a sacar por cada actividad de ese proceso. Entonces, si tienen 5 actividades, son 5 evaluaciones, pero van sacando, esto es grande, ¿no, muchachos? Esto es bastante largo porque van a poner todos los riesgos, ¿listo? O sea, van a meter, si tiene químico, tienen que meter el químico, si tiene físico, va el físico, si tiene psicosocial, el único que no vamos a meter es el de fenómenos naturales. Luego valoran el riesgo, acuérdense, aceptabilidad del riesgo, de acuerdo a la tablita, si le quedó en rojo es no aceptable, amarillo y verde es aceptable. Números de expuestos, acuérdense que son cuántos trabajadores hacen la misma actividad. La peor consecuencia y el requisito legal, ¿listo? Eso va asociado y para ese requisito legal ustedes también se pueden ayudar de esa tabla que hicimos al comienzo, donde estaban todas las resoluciones, de ahí también se ayudan o si no lo buscan en internet. Y acá tenemos las medidas de intervención. Esto es un poquito grandecito, pero ustedes ya prácticamente tienen la mitad del trabajo hecho porque es lo que yo les he venido corrigiendo con todos los factores de riesgo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo prácticamente es esto, la evaluación del riesgo y la valoración del riesgo, porque esto está dentro de lo que yo les corregí, ¿listo? Y acá es darse cuenta si lo tenían o no, y esto es fácil, o sea, primero que todo ya actividades y tareas ya lo tienen, rutinario ya lo tienen y esto también. Es decir que esta parte prácticamente la tienen lista, esta también la tienen lista y esta también prácticamente también la tienen lista. Lo que es nuevo es esto, ¿listo? Pero como es un poco larguito porque lleva todos los riesgos, y acuérdense los que me dejaron unos riesgos que pusieron que no y que sí aplicaban, pues ahí los tienen que colocar, ¿no? Tienen todo, vamos entonces a poner este trabajo para el día miércoles, ¿listo? Porque es largo, pero miércoles 8 de la mañana, ¿listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, es que no le entendí muy bien. ¿Se debe hacer por cada actividad o por cada tarea? No, vamos a hacerlo por actividad. Porque Doctora, ¿se debe presentar el día mañana? No, el miércoles. O sea, no les queda tiempo. No. Lo que pasa es que como es largo, porque lleva todos los riesgos, ¿no? Ojo, mire que se lo estoy diciendo, muchachos. Y ya yo les corregí algunos que dijeron, no, que el riesgo químico no aplica, que no sé qué no aplica, y yo se los corregí, pues ya saben que lo tienen que meter. Entonces, ahí van todos, porque para las actividades, como son 5 o 6 actividades, cada actividad tiene riesgos. Entonces, cada riesgo tiene una valoración. No lo vamos a hacer por tareas porque es lo ideal, ¿no? Hacerlo por tareas. Vamos a hacerlo por actividades. Se lo voy a dejar más suave. Se lo dejo por tareas, eso se hace grandísimo, enorme, como es todo. Entonces vamos a hacerlo por actividades. Cada actividad me la valora. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, entonces, Bueno, miércoles, ojo,
Miércoles 8 de la mañana. El próximo miércoles, ¿qué día es? ¿Alguien que me diga? Es 8 de septiembre. ¿El qué? Es 8 de septiembre. Bueno, entonces para el 8 de septiembre a las 8 de la mañana me deben estar enviando la matriz de riesgo. Chicos, háganla sin sacarlos de otra parte, o sea, háganlo ustedes el trabajo, listo, que se note que ustedes lo hicieron y repártanse bien el trabajo, listo, que no le quede a una sola persona y que si yo el jueves le pregunto a cualquier grupo, sepa qué se hizo en el trabajo, listo, ¿vale? Ese trabajo es absolutamente indispensable para la clase del jueves. O sea, ese trabajo, una parte del trabajo del jueves es ese trabajo que ustedes van a entregar el miércoles. Entonces, les tiene que quedar muy bien, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces pónganse a trabajar en eso. Espero que les haya quedado claro. Todavía tienen tiempo. Si hay algo que no entendieron, con mucho gusto, yo se lo digo enseguida. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, doctora. Bueno, listo. Todo claro, ¿no? Todo claro. Bueno, vale. Bueno, entonces, muchachos, nos vemos. Dios Doctora, mediante. Sí. una pregunta. Sí, Camila. Referente a lo que me explicó que era de apoyo y demás, yo Sí. no siempre no le alcancé a escuchar bien. Usted dijo que solamente nos enfocáramos en el, como tal, en el centro de empresa. Bueno, o sea, te decía era que para que tú puedas hacer la clasificación y saber si es de apoyo, si es de estratégico o si es misional o clave, tú te haces esta pregunta. Bueno, esta empresa es de qué. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Confecciones Pepito Pérez. Confecciones Pepito Pérez elabora prendas de vestir de damas, blusas, pantalones. Ese es Pepito Pérez. ¿Listo? Y el proceso que yo voy a ver o voy a intervenir es el proceso de costura. ¿Listo? ¿Qué vende Pepito Pérez? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué fabrica? Camila, ¿qué fabrica Pepito Pérez? Inventándolo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, inventó algo de lo que él vende. Sí, no, o sea, es una cosa de confección, como un taller de confección y elabora prendas de vestir de mujer. Listo, esa es la razón de ser, o sea, eso es lo que ellos venden. Si yo voy a investigar, a estudiar el proceso de costura, de coser la prenda, ese proceso es misional, es estratégico o es de apoyo. Misional, porque es lo que era. Es misional porque la empresa vende prendas de vestir y la costura es una parte de esa razón de ser. Si yo no coso o si ellos no cosen las prendas, pues no va a haber prenda, así de sencillo. Pero si yo voy a investigar dentro de esa empresa, Pepito Pérez, el proceso de vigilante, ¿el vigilante fabrica prendas? ¿El proceso de vigilancia? No. ¿Qué hace el proceso de vigilancia? ¿Programa, lidera o apoya? Apoyo. Apoya. Entonces, si yo voy a ver ese proceso dentro de esa empresa, Pepito Pérez, voy a ver el proceso de la vigilancia, entonces yo digo que ese proceso es dentro de esa empresa, es de apoyo. ¿Listo? El gerente, el proceso de gerencia, de subgerencia, es un proceso estratégico. O si voy a ver la facturación en Pepito Pérez, ellas lo que se encargan es de registrar las facturas
Eso es un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque está ayudando a que si yo facturo, a que pueda comprar insumos, exhibir, contratar más personas que hagan el proceso. Entonces, ese es un proceso ahí en esa empresa estratégico. ¿Por qué? Porque yo podría decir en una empresa, el de mantenimiento, por ejemplo, en esta de Pepito Pérez, el de mantenimiento es de apoyo, pero si la empresa es de mantenimiento y voy a ver al operario de mantenimiento, ya ahí no sería de apoyo, sino que sería clave, porque la razón de ser de una empresa de mantenimiento es vender servicios de mantenimiento. Y lo que estoy viendo es un proceso de operario de mantenimiento. Entonces, por eso que yo le digo, pregúntense, ¿qué venden? Servicios, productos, listo. Y luego miren el cargo. ¿El cargo hace parte de esa razón de ser? ¿Sí o no? Si no hace parte de esa razón de ser, no es clave, no es misional, no es primario. Te quedan dos, apoyo o estratégico. Entonces te preguntas, ¿este proceso administra, programa, planifica? Entonces, si es así, es un proceso estratégico. Y si lo que hace es apoyar al proceso clave de esa empresa, entonces es un proceso de apoyo. ¿Sí? Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, parece que queda todo claro. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿listo? Chicos, el día jueves les voy a pedir a las 5:30 de la tarde, ¿listo? ¿Pueden? ¿Les es posible? ¿O alguien No, que sepa. Bueno, Pues entonces, doctora, es que depende de las rotaciones, porque y como los doctores nos avisan como con poquito tiempo de anticipación, entonces, bueno, entonces de por ahora todas puede maneras, hasta el momento entonces va a decir, si no, a las 6 de la tarde, ¿vale? ¿Listo? Bueno, muchachos. listo, doctora. Bueno, feliz noche a todos, cuídense mucho. Diego, porfa, no se te olvide entonces lo de la asistencia, ¿listo? Listo, doctora. Bueno, muchachos, feliz noche, cuídense mucho. Chaito. Chao, doctora, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.